Historias oscuras. La casa de los abuelos es una historia que contaba la abuela, donde recién casados se fueron a vivir a una pequeña casa alquilada en un pequeño pueblo. Pero llegó a oídos de ambos que un hombre vendía una gran casa en el campo. Se decía que estaba loco, porque la vendía muy económica. En ella habitaban fantasmas o demonios, al menos es lo que él decía. El abuelo, al notar lo barata que ésta estaba, le dijo a la abuela que por ese precio se aceptan los fantasmas, soltando una carcajada. Era una gran casa, con largos corredores y una gran extensión de tierra. Al abuelo le interesaba cerrar el trato con el dueño. Dijo que éste efectivamente parecía loco. Hablaba una sarta de incoherencias y los abuelos se mudaron un domingo para la nueva casa. El abuelo tenía una tienda de abarrotes en el pueblo que funcionaba de lunes a viernes. Ese lunes fue a trabajar y al volver en la tarde, la abuela le dijo que ella no podía hacerse cargo de esa gran casa sola. Fue así, consiguieron 2 empleadas, una para el jardín y la cocina y otra para la ropa y arreglar la casa, que era bastante grande. Esa última, esa misma semana, lavó toda la ropa y empezó a extenderla al sol. Extendió una parte y volvió a la casa por el resto. Pero al regresar con la otra parte, pudo notar que la ropa extendida se le había tirado al suelo. Ella estaba consternada y molesta, pues ¿quién podía ser tan malvado? Solo había 2 personas más en casa, mi abuela y la otra empleada, así que solo había una sospechosa. Corrió a la cocina a encarar a su compañera, pero mientras, la otra mujer vivía su propio calvario. Estaba haciendo el almuerzo y tenía remojando frijoles para la comida. Fue al servicio sanitario. Cuando volvió a la cocina no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Los frijoles que estaban remojando estaban tirados en el piso, el café y la sal revueltos en el mismo recipiente, el azúcar regada por toda la cocina. Fue a mirar el estofado que tenía para el almuerzo y ese le había echado tierra. Su desconcierto se convirtió en enojo. Solo una persona pudo hacer esto. Iba a buscarla en ese mismo momento, pero al salir, la vio en la puerta parada. Para ella, era la confirmación que su compañera era la culpable, y su presencia allí demostraba que iba a cerciorarse de que su trabajo estaba hecho. Sin previo aviso, ambas se fueron a los golpes, a los arañones y jalones de cabello en la cocina. Se hizo el caos por la pelea de estas 2 mujeres. Solo se detuvieron cuando la abuela las confrontó por su conducta. Ambas mujeres se echaron la culpa una a la otra por lo que había pasado. La abuela, tratando de ser lo más imparcial posible, las despidió a las 2. A la semana siguiente se iría a vivir con ellos su hermana menor y un hermano del esposo que se encargaría de los cultivos de la casa. Mientras ella y su hermana se harían cargo de la casa, el abuelo siempre hacía lo que la abuela le dispusiera. La hermana de ella era joven y muy bonita. Se iba para allá con la abuela, más que nada porque sus padres querían alejarla de un mal tipo que andaba tras ella, el cual estaba enamorado ella de él. Estaba el domingo por la tarde los 3 en el comedor, cenando, cuando 3 golpes sonaron en la puerta. La hermana de la abuela fue a abrir, pero no era nadie. 3 veces más tocaron, pero nuevamente no había nadie. Algo muy extraño, porque no habían vecinos cercas o pequeños que pudieran hacer travesuras. No prestaron atención a ese suceso, pero se empezó a repetir todas las noches en la cena. Así que el hermano del abuelo se quedó una noche vigilando para ver quién era el charlatán que le hacía esas travesuras.
Los 3 golpes sonaron, pero él no vio a nadie. Lanzó una cubeta con agua fría que tenía como arma para atacar a quien hacía aquellas travesuras, pero al no ver a nadie, lo lanzó al vacío. A partir de esa noche, varios sucesos empezaron a ocurrir en la casa, más que todos a los nuevos vivientes. El hermano del abuelo esa misma noche despertó en un charco de agua en su cama, empapada por completo. A un lado estaba el balde con el que tiró el agua al vacío. La hermana de la abuela, que tenía un cabello muy largo, se lo enredaron de una manera tal que debió cortarse. Aquí fue donde empezaron a hablar de fantasmas, demonios o duendes. Al final se decidieron por porque en la cocina cada mañana encontraban un desastre. La abuela se fue el domingo para el pueblo con su hermana. Querían consultar con el sacerdote qué se podía hacer para espantar un duende. El sacerdote le dio una reprimenda por andar creyendo en esos cuentos de niños. Eso era más de la mente que una realidad. La abuela, que era una persona serena, le dijo que ella confiaba en sus sabias palabras, pero que le pedía de favor bendecir su casa. Así que el sacerdote se comprometió de subir el lunes a cenar. Él llegó muy puntual y se sentó a charlar con el abuelo. En ese momento, un fuerte aguacero empezó a caer. Cenaron tomando café y el aguacero cada vez era más fuerte. Así que se quedó al amanecer. Amaneció amarrado a los barrotes de la cama, empapado de agua. Estaba furioso. Decía que los abuelos habían hecho aquello para convencerlo de que allí habitaba un duende. Se marchó furioso y les prohibió volver a su iglesia hasta que se confesaran de lo que habían hecho. Claro que nadie había cometido tal maldad. Las travesuras en casa se intensificaron a cualquier hora del día o la noche. En la cocina aparecía un revoltijo, las ropas en lugares donde no correspondían, o amanecían fuera de la casa sucias, manchadas en un pantano. Cuando todos dormían, se escuchaban gritos aterradores que despertaban a todos en casa. Mis abuelos estaban a punto de vender esa casa o dejarla sola. Un domingo bajaron los 4 al pueblo. Allí, la hermana de mi abuela se encontró con el enamorado que los padres querían separarla de ella. Ella le recriminó no haber ido a visitarla. Ella sabía que su hermana no pondría problema. Él dijo que varias veces lo había intentado, pero al estar cerca se le perdía el camino, como si lo hubieran embrujado. Los duendes, dijo ella, y le contó lo que estaban viviendo. Lo invitaron a amanecer en casa con la advertencia que debía dormir lejos de la habitación de la joven. Y ésta dormiría en la misma habitación de la abuela, pero los enamorados tenían otros planes. Sabían que la abuela y el abuelo tenían un sueño pesado, y después de la medianoche no los despertaba ni un terremoto. Se verían en el cuarto de los aparejos, por si el hermano del abuelo le daba por ir a husmear en los cuartos. Con lo que no contaban era que los duendes, estos tenían otros planes. Ella nunca pudo salir de la habitación. Dijo después que daba vueltas y vueltas por las paredes, pero nunca pudo encontrar la puerta. Mientras él lo encontraron desnudo y amarrado afuera de la casa, gritando y llorando como un niño. Dijo que eran los duendes, lo habían visto. Eran cientos de ellos. Cuando salió de la habitación para verse con su amada, una silla atravesada en medio del camino lo hizo caer. Cuando cayó, unos seres pequeños como personas le taparon la boca y lo ataron, lo arrastraron hasta afuera, desnudándolo, le taparon la boca y solo cuando el gallo dio su primer canto, se la destaparon. Pasó allí toda la noche aguantando frío y picaduras de animales.
Se marchó sin despedirse, dijo que nunca volvería a esa endemoniada casa. Después de esto, los abuelos se fueron a vivir al pueblo. El hermano del abuelo estuvo un tiempo allí, cuidándola, pero no pudo con los duendes. Con el tiempo, la abandonaron por completo. La casa, los duendes, le dicen todos por allí. Pasaron los años y los abuelos lamentablemente ya no están con nosotros. La casa aún pertenece a mi familia. Hace algunos años, 6 chicos de un programa de televisión le propusieron a un hermano, que es el encargado de esta, para que se las alquilara para hacer un programa. Le ofrecieron una buena suma por 2 semanas. Él les advirtió de lo que allí estaba pasando. A ellos no les importó. Eso era lo que necesitaban para hacer creer su programa. Uno de ellos falleció en una extraña circunstancia. Otro desapareció una noche. Nunca más se supo de él. Tal vez no son fantasmas, ni mucho menos duendes. Más pueden ser demonios.